Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me ha tenido pensando mucho últimamente. Y es que ¿quién no adora un buen drama, un buen romance, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía? Exacto, hoy vamos a hablar de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, Serine y Kerem, el final inesperado. ¿Por qué no volvieron? La verdad impactante. Y créanme, la verdad es un poco complicada. Pero bueno, vamos a desentrañar todo esto juntos. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, rumores, especulaciones, y sobre todo, de mucha información. Antes de empezar, y esto es importante si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hago vídeos como este todo el tiempo cubriendo noticias de celebridades, análisis de series turcas y mucho más. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. La comunidad crece y me encanta leer sus comentarios. Bien, ahora sí al grano. La historia de Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin es una de esas historias de amor que capturó la atención de todo el mundo. Empezaron a salir en 2015 y para muchos eran la pareja perfecta. Eran guapos, talentosos, famosos. Todo el mundo quería saber más de ellos y cada foto, cada aparición pública, era noticia. Su relación se consolidó mientras trabajaban juntos en la serie Güneşler, y el público amaba la química que tenían en la pantalla, tanto que con el tiempo, la trasladaron a la vida real. Fue un romance muy público. Compartían fotos juntos en redes sociales, iban a eventos, hablaban abiertamente de su amor. Era como un cuento de hadas moderno. Viajaban por el mundo, celebraban aniversarios, y se veían muy enamorados. Parecían hechos el uno para el otro, la pareja perfecta. ¿Se imaginan lo impactante que fue cuando, de repente, todo terminó? El anuncio de su separación en 2019 fue un shock para todos. Y es que nadie se lo esperaba. Después de casi 4 años de relación, parecía que todo iba viento en popa. No hubo una declaración oficial que diera una explicación clara sobre el porqué de su ruptura. Y eso, amigos míos, es lo que hace que todo sea mucho más intrigante. Los medios turcos, por supuesto, comenzaron a especular, y la maquinaria del rumor se puso en marcha. En un principio se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. Pero, ¿es eso suficiente después de 4 años, especialmente cuando se comparte tanto tiempo y experiencias? Por supuesto que no. Los rumores fueron creciendo, tomando diferentes formas y matices. Se dijo que los compromisos laborales de ambos, sobre todo los de Kerem, le impedían dedicar el tiempo suficiente a la relación. Se mencionaron celos, diferencias en sus ambiciones profesionales. En fin, las típicas excusas de siempre, aquellas que a menudo se utilizan para cubrir la verdadera complejidad de una ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como les dije al principio, es que no hay una única y definitiva respuesta. Pero sí hay muchos factores que, sumados, podrían explicar lo que ocurrió, y es en esos factores en donde reside el verdadero interés de esta historia. Uno de los rumores más fuertes y persistentes, aquel que siempre acecha en el mundo del espectáculo, fue el de la interferencia de terceros. Se hablaba de supuestas infidelidades, pero nunca se confirmaron. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, publicaron diversas teorías, algunas más plausibles que otras, pero ninguna con pruebas concretas que respaldaran tales afirmaciones. Este tipo de rumores, alimentados por la naturaleza humana y el morbo, son comunes en este tipo de separaciones, y aunque no se puedan confirmar, siempre dejan una sombra de duda. Otra teoría, más compleja y quizá más cercana a la realidad, es que la presión mediática constante, la atención desmedida que recibían, pudo haber afectado negativamente la relación. Vivían bajo la lupa de la prensa y eso, a veces, puede ser abrumador, incluso para las personalidades más fuertes y preparadas. Imaginen la intensidad, cada salida, cada encuentro, cada gesto, analizado y diseccionado por medios y fanáticos por igual. Esa constante exposición, la falta de privacidad, puede erosionar cualquier vínculo por fuerte que sea. El hecho de que sus vidas personales fueran constantemente escrutadas, sin duda, añadió una capa extra de complejidad a su relación.
Además, hay que considerar que aunque parecían muy unidos, ambos son personas muy independientes, con personalidades fuertes y ambiciones profesionales muy definidas. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que no podían compaginar sus vidas a largo plazo, a pesar del amor que pudieran sentir el uno por el otro. Recordemos que ambos son artistas con carreras muy demandantes. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las presiones del mundo del espectáculo. Todo esto puede pasar factura a cualquier relación, independientemente de la solidez que tenga en sus inicios. La incompatibilidad de agendas y la dificultad de encontrar tiempo de calidad para compartir son desafíos comunes para las parejas en la industria del entretenimiento. Otro punto importante es que después de la separación, ambos tomaron caminos muy diferentes. Serenei se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando series y películas exitosas que la consagraron como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y versatilidad la han llevado a explorar diferentes géneros y a colaborar con directores de renombre. Kerem también continuó su ascenso en la industria, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su imagen y participando en proyectos que le permitieron expandir su carrera. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, persiguiendo sus sueños y metas individuales, y parece que no hubo intentos serios de reconciliación. Esta divergencia de caminos, aunque comprensible, puede ser un factor determinante en la imposibilidad de retomar una relación. En el mundo de las celebridades, las relaciones suelen ser efímeras. Y aunque nos encanten las historias de amor duraderas, a veces, las cosas simplemente no funcionan. No hay culpables, no hay villanos. Simplemente dos personas que por diversas razones, deciden seguir caminos separados. El ritmo frenético de la vida pública, la presión de mantener una imagen, y la constante exposición pueden pasar factura incluso a las relaciones más sólidas. Es importante recordar que al final, son personas con sus propias necesidades y aspiraciones, y tienen derecho a tomar decisiones que consideren adecuadas para su felicidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente impactó a los fans? Creo que fue la forma en que terminó su relación. No hubo un anuncio oficial que explicara lo ocurrido. No hubo declaraciones claras por parte de ninguno de los dos. Y eso, amigos, alimenta la especulación, la curiosidad y, por supuesto, el morbo. La falta de una explicación clara deja un vacío que la imaginación popular se encarga de llenar, creando narrativas que a veces se alejan de la realidad. El silencio en estos casos puede ser tan revelador como las palabras. Después de su separación, ambos han rehecho sus vidas. Serenei ha sido relacionada con otros actores, y Kerem también ha tenido nuevas parejas. Estos nuevos romances, aunque naturales, solo intensificaron la curiosidad y la especulación sobre el motivo de su ruptura. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no volvieron? ¿Hubo algo que impidió que intentaran retomar su relación? ¿Qué tipo de heridas o diferencias fueron tan profundas que les impidieron siquiera intentarlo? La respuesta, como les dije, es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que las diferencias fueran insalvables, que la presión mediática fuera demasiado, o simplemente, que se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Lo cierto es que a día de hoy, no han vuelto a estar juntos. La vida de cada uno ha continuado por senderos separados, y el tiempo ha ido consolidando esa distancia. Y aquí es donde entramos en la parte de la verdad impactante, aunque, como ya hemos dicho, la verdad completa es esquiva. Porque aunque no haya una explicación oficial, sí hay señales que nos pueden dar pistas sobre lo que pasó. La primera es el silencio. Ni Serenei ni Kerem han hablado abiertamente sobre su ruptura. Han evitado entrar en detalles, y eso sugiere que tal vez, la situación fue más complicada de lo que aparentaba. El silencio, en este caso, es elocuente. Es una barrera que protege la intimidad, pero también deja entrever la existencia de una complejidad que no se desea revelar. El hecho de no compartir públicamente los motivos de la separación puede ser una señal de respeto mutuo, pero también de la dificultad de abordar ciertas verdades. La segunda señal es la distancia. Después de la separación, ambos han evitado coincidir públicamente. No han trabajado juntos en ningún proyecto y tampoco se han visto en eventos. Esta distancia, aunque es normal en estos casos, podría indicar que la relación terminó en malos términos, o que simplemente prefieren mantener distancia para evitar cualquier tipo de controversia o especulación. La evitación, en este caso, puede ser una forma de protegerse de la atención mediática y de preservar la propia paz interior. La tercera señal es el tiempo.
Han pasado varios años desde su separación, y ninguno de los dos ha dado indicios de querer volver a estar juntos. Cada uno ha seguido su camino, ha construido su vida, y parece que han cerrado ese capítulo de sus vidas. El tiempo, aunque es un gran sanador, también consolida las decisiones tomadas. El hecho de que no haya habido intentos de acercamiento sugiere que, aunque hubo cariño y amor, la separación fue una decisión firme y definitiva. Y por último tenemos las especulaciones. Como ya mencioné, los medios turcos han publicado infinidad de rumores sobre lo que pudo haber pasado. Infidelidades, celos, presiones laborales. Y aunque no podemos confirmar ninguna de estas teorías, el hecho de que hayan sido tan recurrentes indica que algo más hubo detrás de su ruptura. La persistencia de los rumores, aunque no sean verificados, refleja el interés del público y la búsqueda de una explicación a una situación que, por su naturaleza, genera intriga. En resumen, la verdad impactante sobre la separación de Serine y Kerem es que simplemente no sabemos la verdad completa. Tenemos rumores, especulaciones, pero no tenemos una versión oficial de lo ocurrido. Lo que sí sabemos es que fue una relación importante para ambos, que el público la amó, y que su final inesperado dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La falta de certeza es lo que alimenta el misterio y la persistencia del interés en su historia. Lo más probable es que con el tiempo la información se vaya filtrando, pero, hasta que eso ocurra, solo nos queda especular. Y por supuesto, seguir admirando sus trabajos por separado, reconociendo su talento y profesionalismo. La admiración por su trabajo es un factor importante, ya que permite a los fans separarse de los chismes y concentrarse en el valor artístico que cada uno aporta. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Serine y Kerem son personas de carne y hueso, con sentimientos, y con derecho a su privacidad. Lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. El respeto a su privacidad y a sus decisiones es fundamental para mantener una postura madura y responsable frente a las noticias del espectáculo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. La historia de Serine y Kerem es fascinante y creo que todos nos hemos sentido un poco identificados con ese amor que de repente se esfuma. La empatía es un factor clave para que las historias de amor, incluso las de las celebridades, resuenen en el corazón del público. En resumen, hoy hablamos sobre la relación de Serine y Kerem, su final inesperado, y las posibles razones por las que no volvieron. Analizamos los rumores, las especulaciones y tratamos de entender lo que pudo haber pasado. Vimos que la verdad es compleja, y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Intentamos, con los datos disponibles, construir una narrativa coherente y respetuosa sobre una historia que, aunque mediática, sigue siendo personal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y del chisme, con la salvedad de que el chisme debe ser tratado con responsabilidad y sin dañar a las personas involucradas. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Serine y Kerem? ¿Creen que hubo algo más detrás de su separación? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. El diálogo y la interacción con la audiencia son fundamentales para la creación de contenido y para el crecimiento de la comunidad. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta comunidad que crece día a día. Nos vemos en el próximo. Chao. Asterisco asterisco profundizando en algunos puntos clave asterisco asterisco. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco es crucial entender el impacto de la fama y la atención constante en la vida de las celebridades. Imaginen la presión de ser fotografiados constantemente, de que cada paso sea analizado, de que cada palabra sea interpretada y reinterpretada. Esta presión puede erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. La falta de privacidad, la constante exposición, pueden generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar la dinámica de la pareja. Las redes sociales, aunque facilitan la comunicación, también amplifican la exposición y el escrutinio. Asterisco 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 incompatibilidad profesional asterisco asterisco las carreras de actores y actrices, especialmente en la industria turca, son exigentes. Los horarios son largos, los rodajes se extienden a lo largo de meses, y los viajes son frecuentes.
Esto dificulta la construcción y el mantenimiento de una relación. Es común que las parejas que trabajan en la misma industria tengan dificultades para encontrar tiempo de calidad para estar juntos, para apoyarse mutuamente y para mantener la chispa viva. Las diferencias en ambiciones y prioridades profesionales pueden, con el tiempo, generar conflictos y, finalmente, llevar a la separación. El silencio y la privacidad la falta de declaraciones oficiales por parte de Serine y Kerem es un indicador importante. Este silencio puede ser interpretado de varias maneras. Podría ser una señal de respeto mutuo, una forma de proteger su privacidad y evitar más especulaciones. También podría sugerir que la separación fue más complicada de lo que parecía, y que abordar públicamente los detalles sería doloroso o problemático. El silencio en este contexto se convierte en una herramienta de protección y a la vez, en un enigma que alimenta la curiosidad pública. El impacto en los fans la separación de una pareja de celebridades, especialmente cuando son tan queridas como Serine y Kerem, tiene un impacto significativo en sus fans. Los fans invierten emocionalmente en estas relaciones, y su final puede ser decepcionante y generar sentimientos de tristeza. Los fans idealizan a estas parejas, las ven como modelos a seguir, y la ruptura puede romper esa idealización. Es importante que los fans recuerden que las celebridades son personas reales, con vidas privadas y con derecho a tomar sus propias decisiones. El análisis de los rumores. Los rumores son inevitables en el mundo del espectáculo. Es importante analizar estos rumores con cautela, sin dar por sentado que sean verdad. Los rumores pueden estar basados en información falsa, en interpretaciones erróneas o en simples especulaciones. Es crucial separar la información verificada de las especulaciones infundadas. La crítica y la duda metódica son herramientas importantes para abordar este tipo de información. La importancia del respeto. En última instancia, es fundamental respetar la privacidad y las decisiones de Serine y Kerem. Aunque los fans tengan curiosidad por saber los detalles de su separación, es importante recordar que tienen derecho a su intimidad. El respeto a sus carreras profesionales y a sus vidas personales es esencial. Debemos celebrar sus logros y desearles lo mejor en el futuro, independientemente de las circunstancias de su pasado. El futuro de Serine y Kerem sigue abierto. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, y es probable que continúen cosechando éxitos en sus carreras. Es posible que con el tiempo se revelen más detalles sobre su separación, pero, hasta entonces, lo más sensato es respetar su silencio y centrarnos en su trabajo. El tiempo, sin duda, dará su veredicto final. La historia de Serine y Kerem es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de la fama y de la importancia del respeto y la privacidad.